Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, los romances y los dramas más jugosos del universo turco. Si eres de los que no se pierde un capítulo, si te emocionas con cada beso robado y sufres con cada malentendido, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un tema que está haciendo temblar los cimientos del fandom, un tema que involucra indirectas, lunas de miel y, por supuesto, a una de las parejas más queridas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque este vídeo está cargado de información explosiva y teorías que los dejarán pensando. Antes de sumergirnos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero pedirles un favor: si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis y chismes turcos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenos un comentario al final contándonos qué opinan de todo este lío. Así que sin más preámbulos vamos a meternos en este embrollo turco hasta el cuello. Bueno, como ya saben, la noticia de la boda de Kerem Bürsin y su posterior luna de miel ha desatado una ola de reacciones en redes sociales. Y claro, todas las miradas se han dirigido hacia Hande Erçel. La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo se siente Hande ante esta situación? ¿Ha habido contacto entre ellos? ¿Hay resentimiento? ¿Esperanza? Las teorías son infinitas, pero hoy vamos a centrarnos en las posibles indirectas que Hande ha estado lanzando, ya sea de forma consciente o inconsciente, a través de sus redes sociales y apariciones públicas. Para entender mejor el contexto, quiero hablarles de algunas series turcas que, curiosamente, reflejan situaciones similares a las que están viviendo Hande y Kerem, o que al menos nos dan una perspectiva diferente sobre el amor, el desamor y las segundas oportunidades. Porque, seamos honestos, las series turcas son maestras en explorar las complejidades de las relaciones humanas. No solo son melodramas apasionados, sino también espejos de la vida misma, con sus alegrías, tristezas, traiciones y reconciliaciones. Y admitámoslo, nos encanta analizarlas desde nuestra perspectiva de expertos en el corazón. Empecemos con Sen Kalkapm, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande y Kerem y donde nació su amor. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Un malentendido los obliga a fingir ser pareja, pero como suele ocurrir en las series turcas, la ficción se convierte en realidad y terminan enamorándose perdidamente. La serie fue un auténtico fenómeno, conquistando corazones en todo el mundo con su frescura, su humor y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. Sen Kalkapm es relevante para este tema porque nos muestra la idealización del amor, la construcción de una relación desde cero y la vulnerabilidad que implica entregarse a otra persona. La serie además nos recordó constantemente la química innegable entre Hande y Kerem, una química que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero. Verlos juntos en la serie, ahora que su relación ha terminado, genera una sensación agridulce, una mezcla de nostalgia y decepción. Era tan bonito, ¿verdad? Un dato interesante es que muchos fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación, argumentando que su amor es demasiado fuerte para desaparecer así sin más. Incluso han creado hashtags y peticiones online para que vuelvan a estar juntos. La pasión del fandom turco no tiene límites. Sigamos con otra serie que nos plantea dilemas amorosos, Aşk 101. Esta serie de Netflix narra la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su única profesora que les apoya. Para lograrlo, planean enamorarla de un nuevo profesor. Aunque la trama principal se centra en el romance entre los profesores, también explora las complejidades de las relaciones juveniles, los primeros amores y las desilusiones. Aşk 101 es una serie que, a pesar de su tono juvenil, aborda temas muy profundos como la amistad, la aceptación y la búsqueda de la identidad. ¿Por qué es relevante Aşk 101? Porque nos recuerda que el amor, en todas sus etapas, puede ser confuso, doloroso y a veces incluso destructivo. La serie nos muestra que no siempre obtenemos lo que queremos y que a veces, el destino tiene otros planes para nosotros. En el caso de Hande y Kerem, podríamos decir que su historia de amor fue como un capítulo de Aşk 101, lleno de altibajos, emociones intensas y, al final, un desenlace inesperado. Un dato curioso es que la serie generó controversia por su representación de temas sensibles como el suicidio y la rebeldía adolescente. Pero también generó un gran debate sobre la importancia de la salud mental y el apoyo emocional en la adolescencia.
Ahora pasemos a una serie que nos habla de segundas oportunidades, Erkenzicus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación está llena de obstáculos y malentendidos, pero al final, logran superar todas las dificultades y construir un futuro juntos. Erkenzicus se caracteriza por su optimismo, su humor y su representación de una Turquía moderna y cosmopolita. Erkenzicus es importante para nuestro análisis porque nos da una visión optimista del amor. La serie nos enseña que incluso después de cometer errores y pasar por momentos difíciles, siempre hay una oportunidad para reconciliarse y volver a empezar. ¿Será este el caso de Hande y Kerem? ¿Habrá una reconciliación en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Un dato interesante es que la serie fue un éxito internacional, especialmente en Latinoamérica, donde los fans se enamoraron de la química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, empezaron a shippearlos también en la vida real. La fantasía del fandom nunca descansa. Otra serie que vale la pena mencionar es Fi. Esta serie, basada en una trilogía de novelas, es un drama psicológico que explora las obsesiones, las pasiones y los secretos más oscuros de sus personajes. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A medida que avanza la serie, descubrimos que Can esconde un pasado turbulento y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Fi es una serie muy diferente a las comedias románticas turcas, mucho más oscura, compleja y con un ritmo narrativo más lento. Fi es relevante para nuestro tema porque nos muestra el lado oscuro del amor, la obsesión y el control. La serie nos advierte que no todas las historias de amor tienen un final feliz y que a veces, el amor puede convertirse en una fuerza destructiva. Aunque la historia de Hande y Kerem no parece tener elementos tan oscuros, Fi nos recuerda que es importante ser cautelosos y proteger nuestro corazón. Un dato curioso es que la serie se caracteriza por su estilo visual innovador y su banda sonora envolvente. Por último, hablemos de Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La serie cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por una familia adinerada en Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y privilegiada de la que se enamora. Su relación está llena de desafíos debido a sus diferentes orígenes sociales, pero a pesar de todo, luchan por estar juntos. Medcezir fue una de las series turcas más populares de su época, y catapultó a sus protagonistas al estrellato. Medcezir es relevante porque nos muestra las diferencias sociales y las dificultades que pueden surgir en una relación. Aunque Hande y Kerem no enfrentaron este tipo de problemas, la serie nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces, hay factores externos que pueden influir en el destino de una pareja. Un dato interesante es que la serie fue un éxito en Turquía y lanzó a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Y al igual que con Senkalkam, también hubo rumores de romance entre ellos fuera de la pantalla. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, ¿qué podemos decir sobre las supuestas indirectas de Hande? Analicemos algunas de sus últimas publicaciones en redes sociales. Recientemente Hande compartió una fotografía suya en la playa, con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Kerem, libre y feliz. ¿Estaba Hande tratando de transmitir que ha superado la ruptura y que está disfrutando de su soltería? Es posible. La playa, el sol, la sensación de libertad, todo parece indicar que Hande está viviendo su mejor momento. Pero, ¿será realmente así? ¿O es solo una fachada? También ha habido rumores sobre una posible nueva relación de Hande con un empresario turco. Aunque no hay confirmación oficial, algunos medios han publicado fotografías de Hande y este empresario juntos, lo que ha alimentado aún más los rumores. Si esto es cierto, podría ser una forma de Hande demostrarle a Kerem que ha seguido adelante con su vida. O quizás simplemente está saliendo y disfrutando de la compañía de alguien nuevo. En cualquier caso, la noticia ha generado un gran revuelo entre los fans, que no paran de especular sobre la identidad del misterioso hombre. Por otro lado, algunos fans creen que Hande aún guarda esperanza de una reconciliación. Argumentan que Hande sigue usando joyas y ropa que le recuerdan a Kerem, y que en algunas entrevistas ha mencionado indirectamente la importancia del amor y la amistad en su vida. Estas pequeñas pistas han dado a los fans motivos para seguir creyendo en un posible reencuentro.
Incluso analizan cada uno de sus posts en busca de mensajes ocultos o señales que confirmen sus sospechas. El fandom es un verdadero CSI del corazón. Además, algunos insiders de la industria han comentado que Ande y Kerem mantienen una relación cordial y que se han visto en algunas ocasiones después de la ruptura. Sin embargo, no hay confirmación oficial de esta información, y podría ser solo un rumor más. En definitiva, la situación entre Ande y Kerem es un misterio. No sabemos con certeza cómo se siente Ande ante la boda de Kerem, ni si realmente ha habido indirectas o son solo interpretaciones de los fans. Lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que muchos siguen esperando un final feliz. La presión mediática y el escrutinio constante del público sin duda han jugado un papel importante en su relación, y es comprensible que ambos quieran mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos. Hemos visto cómo las series turcas a menudo reflejan las complejidades y los dilemas del amor en la vida real. Senkalkap nos recordó la magia de su romance Ask 101, la confusión del desamor, Erkencikus, la posibilidad de segundas oportunidades, Fi, el lado oscuro de la obsesión y Medcecir, las barreras que a veces separan a las personas. Y al final, nos dejan pensando en la fragilidad del amor y la importancia de luchar por lo que queremos. Gracias por acompañarme en este recorrido por el drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Ande está lanzando indirectas a Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre el amor y el desamor? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías con nosotros. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.